En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es jueves 20 de febrero de 2025. La Iglesia celebra la memoria de San Eleuterio, obispo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y él les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Eleuterio, este santo muy popular en el norte de Europa, vivió en un periodo sumamente difícil en la historia de Francia. Probablemente nació en el año 456 y murió en el 531. Es la época en que la Galia, ya meta de varias migraciones bárbaras como la de los burgundeses y la de los visigodos, convertidos al cristianismo, pues pasaron de la idolatría a la herejía arriana. Se convirtió en tierra de conquista de los francos del rey Clodoveo. A la conversión de estos contribuyeron la esposa cristiana Clotilde, venerada como santa, el obispo de Reims, San Remigio, y San Eleuterio, elegido obispo de Tournai en el año 484, cuando Clodoveo había hecho de esta ciudad la capital de su reino antes de emprender la conquista de la región parisiense. Aunque no poseamos ningún documento históricamente seguro sobre la actividad de este santo obispo y sobre su obra misionera, una biografía atribuida a San Medardo, coetáneo y hasta compañero de juegos en la infancia, cuenta muchas anécdotas de la vida de San Eleuterio y sobre sus contactos con el rey pagano Clodoveo. El mismo Medardo le predijo que un día llegaría a ser obispo, pero esa profecía equivalía a un augurio de vida difícil, incluyendo el martirio. Los pueblos bárbaros que de las regiones orientales se iban trasladando hacia las verdes colinas de Francia no conocían otra autoridad sino la de su rey. El obispo de Tournai le correspondió la tarea de sembrar la palabra de Dios entre un pueblo rudo e idólatra, los francos, que en el 506 recibirían en masa pues el bautismo, siguiendo el ejemplo de su rey después de la victoria contra los alemanes de Tolbiac. Pero el honor de esta abundante mies le corresponderá a San Remigio en la cátedra de Tournai, meta de numerosas peregrinaciones. Reposan los restos de San Eleuterio, el humilde e infatigable obrero del Evangelio que tuvo como campo de trabajo la nueva frontera del cristianismo representada por los pueblos bárbaros. Que este gran santo Eleuterio nos ayude también a todos los misioneros y a todos aquellos que anunciamos el Evangelio a ser testigos del amor de Dios en medio de un mundo que lo necesita. El evangelista hoy nos decía, Marcos, que con sus discípulos se dirigen a las regiones de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dicen unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y Jesús le pregunta directamente, porque también nos pregunta a nosotros: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús, pues, hoy se ha convertido, no sé, en un personaje para unos ideal, para otros de repudio, para otros que encasilla y encierra en una esclavitud de pensamiento. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene un pensamiento. No sé qué piensa usted de Jesús, pero lo que sí sé es que Jesús le hace una pregunta a usted y a mí. Nos hace la pregunta hoy: ¿y tú quién dices que soy yo? Te la hace a ti directamente, por eso te la hago también personal, porque me la hago a mí mismo, ¿no? Imagina que el Señor está de frente a ti, está cerca de ti y te pregunta: oye,
¿Quién soy yo para ti? Y no podemos salir con lo que dice en la Biblia, a decir, Padre, pero ¿qué dice? Blasfemia. No, porque el Señor lo sabe. No va a salir o no vamos a salir con lo que dice en Internet o la inteligencia artificial, porque ahí dice hasta lo que no es. Sino tú, en tu experiencia personal de cada día, ¿qué has experimentado de Jesús? ¿Qué podrías decir de Jesús en tu experiencia cotidiana sobre Él? Si Él te lo pregunta, ¿quién soy yo para ti? Saldrías a decir, tú eres el que crucificaron, el Hijo de Dios, el que tenía que venir, uno de los profetas. No, el Señor te dice, yo, ¿qué he hecho en tu vida que tú puedas decir quién soy yo? Es una pregunta fundamental, es una pregunta esencial para nuestra vida como cristianos. Y entonces esa pregunta se la hace a sus discípulos y Pedro responde, tú eres el Mesías. Y le conminó a que no hablara nada de esto. Recuerden ustedes que en Mateo Jesús cuando Pedro hace la profesión de fe, le da también, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la derrotarán. Ahora Jesús nos está diciendo a nosotros, no se lo dice a Pedro, nos lo dice a nosotros, hagan silencio, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, escribas, ser ejecutado y en los tercer días resucitar. Pedro se lo lleva aparte y le dice, no, tú no vas a morir lejos de mí, te voy a salvar con mi vida, por encima de mi cadáver, diría Pedro. Y Jesús le dice, va de retro, Satanás, es decir, ponte detrás de mí porque tú piensas como los hombres, no como Dios. El plan de Dios es diferente. Los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del hombre. Cuando nosotros vemos un mal, Dios hasta de un mal saca un bien. Cuando nosotros vemos una frustración, Dios ve una oportunidad para ayudarnos a convertir. Cuando Dios ve un sufrimiento, cuando uno ve un sufrimiento terrible y un abandono total de Dios, Dios ve la posibilidad de que crezcamos en la fe. Los pensamientos de Dios son diferentes, los pensamientos de Dios son buenos. Los de nosotros quizá muy pocos, pero los de Dios sí. Dios tiene un plan de salvación para usted y para mí, y hasta de un mal, repito, saca un bien. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.